¿Tostado estáis? bien, estimado? Totalmente. Los tocayos, vamos a ver de pie. Sí. ¿Ves? ¿Cómo estáis? Viene más tostado que nunca. Sí, estuve en Valdivia el fin de semana. Ah. Y ahí te tostaste. Ahí Sí, te tosta. de hecho, esperaba lluvia, bueno, llovió bastante, pero el sol estaba bastante intenso. Qué rico. Sí, ¿Cómo entre está fuerte y Valdivia? fuerte, evidentemente el sol ahí, precioso. Sí, precioso. hay que cuidarse la En realidad piel fue un y echarse congreso, color. fue un congreso de arquitectura, pero de paso también uno conoce y aprende también de una ciudad tan bella. Así Deberíamos es. hacer un espacio de Valdivia, de hecho, así como que Pero ¿En acá, serio? ¿Pero en sacaste viaje. fotografías? Uf, montones. Ah, hagamos un espacio Valdivia, qué lindo. Millones de fotos aquí. vi algunas ahí en su Instagram. Sí, no, y de hecho tuve la posibilidad de poder ir a Niebla, Corral, a Isla Mancera, que están todos esos fuertes españoles también que tienen tanta historia. Pero así que nosotros aquí también tenemos historia, pues, también tenemos muchísima mucho que historia. contar. Tenemos muchísimas industrias también, que son parte de nuestra historia y que formaron también barrios o comunas en algunos casos. De hecho, hoy día vamos a hablar de un tema bien puntual que vamos a hablar de Chihuayante, una zona bastante histórica, asociada muy a una historia muy estrecha con las industrias, principalmente las fábricas de paños, como Paños del Tigre, Caupolicán, Machaza posteriormente. Hay poblaciones que llevan esos nombres, incluso los sindicatos, pero hubo una fábrica que se fundó en 1897 que se dedicó principalmente al papel, a hacer sobres, cuadernos, etiquetas, empaques, montones de cosas asociadas a lo que es papelografía en general, que es la fábrica Chau. Yo creo que todos en algún momento tuvimos algún cuaderno Chau, alguna carpeta Chau, o vimos algún sobre Chau, que de hecho después voy a mostrar algunas cositas. Pero su origen fue en 1897 en Chihuayán. Oye, qué increíble cómo estas industrias también generaban ciudad. Totalmente, efectivamente. Y de hecho, mira, esta fotografía muestra la fábrica Chau en sus inicios. Con ¿En toda qué esta- parte estaba más o menos? Bueno, las ruinas todavía existen de la fábrica. Está en Chihuayante cuando tú entras en Cayo Higgins, donde está un paso nivel. Justo cuando tú pasas ese paso nivel y empiezas a adentrarte al Chihuayante céntrico. Pero por no es donde decirlo. está Chau. Todo el recinto Chau. Todo Lo el que recinto Chau. Todo lo que se conoce hoy como recinto Chau, que hay varias casas, hay Sí. calles Uy, interiores. y hay puras casas en Chau. Claro, y de fondo viene parroquia incluso, al fondo. Ah, al fondo. súper bonita. Es precioso, Súper sí. linda. Todo eso es parte del Una misa complejo súper Chau y que antiguamente era gran parte también de la industria. Al lado había una población obrera. Ustedes saben que todas estas industrias también hacían poblaciones para sus Por trabajadores. eso decía que es importante el papel que tenían las empresas antes, las industrias, que generaban ciudades, le daban también poblaciones o sectores a sus trabajadores, Claro. y que era muy bonito también. No, y por eso es bueno hablar de patrimonio industrial, porque el patrimonio industrial no es solamente la fábrica, sino que es todo lo que lleva alrededor. Todo lo que se Iglesias, genera. teatros, cine, gimnasio, estadio, equipos de fútbol, por ejemplo, como el Lota Schwager, como los equipos del Tigre, Caupolicán, etc. Y también, bueno, la producción misma de las mismas fábricas. O sea, Chau, al principio, claro, hacían bolsas, empaques de papel, cosas de ese tipo, pero con el pasar de los años esta fábrica se especializó en otras cosas. Empezaron a hacer, por ejemplo, saquitos para semillas, por Mira. decir una de las tantas Oh, cosas que... esa Saquitos gente- para Los semillas. estaba mirando y Yo no pensé que sabía eran lo láminas. eran. Son saquitos para semillas Qué y es lindos un trabajo son. artesanal notable, en el cual se hacía el dibujo en acuarela propiamente tal, grande, y después se reproducía de manera mucho más pequeña en todos estos sobrecitos pequeñitos que están... Ah, o sea, espérate, hacer una acuarela grande. Hacen una acuarela grande, un tamaño De la- así, tamaño carta, más o menos, tamaño oficio, y después se reproducen estos sobres, entonces todo un trabajo artesanal. Y- No es como hoy en día que bajamos una foto de Google, Sí. listo, y listo. Y aquí tenían los nombres también de Los las semillas nombres. que iban. Exactamente, y las mismas tipografías. O sea, estamos hablando de una época en la cual la impresión no era como lo conocemos hoy, que uno baja de internet una fuente, qué sé yo, no. En esa época estaban los tipos, que eran letras como de un metal, una aleación de aluminio, entonces se ponían una al lado de la otra y se hacían todo el trabajo de impresión, justamente. Uy, qué lindo ese trabajo. Es todo un trabajo Más encima, Yo me artesanal acuerdo cuando notable. vendía las semillas de esa forma. ¿Te acuerdas? Porque ahora, lo que pasa es que a mi abuela le encanta Ah, yo no tenía idea. plantar, entonces tenía un montón de estas. Yo me acuerdo haber jugado N con las pelotitas que habían adentro. Mira, Ahora exactamente. las venden las semillas en bolsa. En bolsas, en claro. bolsa Ah, plástica. sí, bolsas plásticas, no, todo esto es papel. O sea, además del mismo papel está todo el tema artesanal, la producción, el arte detrás del diseño. Había, claro, un Claro. artista ahí haciendo el diseño. Claro, porque hablar de la Chau es hablar también de la historia de Chihuayante, es hablar de la historia de los barrios, pero también es hablar de la historia del diseño. O sea, el diseño nacional prácticamente. Artistas, dibujantes, personas que estaban encargadas de hacer cada uno de los tipos cada una de las Gladiolos etiquetas. variados, clarines. Claro, vegetal en algunos casos también, coliflor, tienes pepinos. Y así como esto, la Malva producción rosa. de Chau es muy diversa. O sea, esto no es nada. O sea, estamos hablando de una empresa que hizo empaques para fideos, para tallarines, cuadernos de colegio, libretas, muchísima información. Es increíble lo que logró la fábrica Chau a través del tiempo. Y claramente el edificio fue creciendo. El emplazamiento de la Chau es súper importante para que la gente en la casa, en especial todos los fans de Chihuayante, que le mando muchos saludos a toda la gente de Chihuayante, que siempre se quería hacer algo allá en torno al patrimonio.
Bueno, la fábrica era bastante grande y además estaba como protagonista el Biobío. O sea, el Biobío era el gran río que al mismo tiempo, toda, se puede decir, la cuenca del Biobío Y estaba tenía llena de agua en industrias. esa época. Y tenía agua en esa época. Bueno, se ve, pues, porque, por ejemplo, si ahora uno se pone a pensar desde la fábrica Sí. o cercano a donde está la iglesia, no se ve el río. No. No, porque hay tantos edificios en toda esa parte. Han construido digamos, departamentos esa vía, también. Hay unos departamentos que te tapan todo. No, y lo interesante del Biobío es que partía en Conce. Tú tenías, por ejemplo, el molino en Pedro del Río, tenías la termoeléctrica, Paños Biobío, la CCU, la cervecería, y ahí pasabas a Chihuayante con Chau y después seguías hacia el sur con las fábricas de paños, como Paños del Tigre y Caupolicán. Mira. Entonces el Biobío te formaba toda esta cuenca, se puede decir, industrial, muy interesante. Y en San Pedro también. En San Pedro hay otro rollo industrial, que estaba el ferrocarril, estaban las papeleras, que todavía existe la papelera. ¿Y el tren pasaba en esa época? El tren pasaba por abajo, donde actualmente pasa ¿Dónde todavía el pasa? biotren, claro, y habían edificios anexos también. Bueno, más a Chihuayante, adentrándose ya por lo que conocemos como comuna, estaba la antigua estación de Chihuayante. Entonces, y asociada también a poblaciones obreras. Entonces ahí el tren era muy importante, ya que era el medio de transporte por el cual también se traían las máquinas. Claro, o sea, aquí estamos hablando de una época en la cual se trabajaba con unas imprentas metálicas gigantescas de fierro, con prensa, con guillotinas. ¿Y de quién, enormes. a quién pertenecía, digamos, todo esto que decidieron instalarse específicamente ahí en Chihuayante? Bueno, Chau nace principalmente de inmigrantes alemanes, que la familia Chau propiamente tal, que ya en el finales del siglo XIX deciden instalarse y empezar con este negocio. Y con el tiempo claramente fue creciendo, hacer una gran industria con repercusión nacional. O sea, hay todos los empaques que se hacían acá se distribuían en todo Chile. Desde aquí, de Chihuayante. Claro, Mira. justamente, por eso Chihuayante era un polo industrial muy importante, tanto por el papel como por las telas. Era un edificio. Bueno, esta es una foto reciente del edificio que ya está totalmente deteriorado, pero que permite entender la gran amplitud y antigüedad también del mismo. La clásica imagen y silueta de una industria que uno ve como con ese como corte así, justamente en diagonal, que tenía esas lucarnas que permitían el interior de la... ¿Está quemada? No, está desmantelada. Ah, ya. Está desmantelada. No Después- es que eso negro esté quemado. Claro, no, eso es simplemente el paso del tiempo. Y bueno, el 2010 cierra después del terremoto la industria. Es un tema también de un proceso que vivieron varias industrias locales que cerraron, o sea, zapatos cerraron, industrias de papeles como esta cerraron, molinos, textiles, fábricas de todo tipo empezaron a cerrar porque ya Sí. hoy en día lamentablemente vivimos una época en la cual todo se importa y casi la producción local está muy reducida. Lo que sí quedó para la memoria es toda la historia como artística y de producción que tuvo Chau. ¿Y se sabe dónde están las máquinas? ¿Dónde se trasladaron parte de la Están maquinaria? algunas, porque después vamos a hablar de ese tema porque Ah, ya. hay una exposición justamente que recupera toda la historia de Chau a partir de una chica diseñadora, amiga de una agrupación de la cual soy parte y que recuperó todo esto. Este era un libro, ¿cierto? Sí. Este es De la tapa hecho, de voy un a libro. empezar a- Yo recuerdo haberlo visto en mi casa a mis no papás. te creo que trajiste. Traje algunas cositas, justamente que este es un libro de actas. Claro. Sí, recuerdo esto en mi casa bien. De hecho, mi papá es contador auditor, entonces él tiene todas estas cosas. ¿No? Y que de hecho, Y se hacían ahí, mira, no tenía idea. y este es como un cuadernillo. Este también de prácticamente- contadores, po. Efectivamente, es un cuadernillo que está intacto, se puede decir, que es parte también de la producción artesanal, porque para hacer estas líneas no se imprimían en algunos casos, se tiraban líneas, o sea, hilos teñidos, y Mira. se hacían unos bastidores con hilos. Sí, pues este se ocupa muchísimo en temas de contar. Bueno, ahora ya está más digitalizado. Esto ni siquiera Claro. tan bien hecha. Claro. O sea, hay algunas partes Mira. donde falta un poquito de tinta, pero Claro. lógicamente es por lo Y en por lo algunos rústico casos de se la hacían época. exploraciones con papeles también, buscando diferentes diseños, patrones. Por ejemplo, ese que tú tienes ahí en la mano, Monse, el jaspe en tono azul, que efectivamente también es parte de Mira la los misma... sobres. Bueno, los sobres claramente. Y eso es lo bonito de la Chau, Qué que lindo. al fin y al cabo, como hacían trabajos para todo el comercio local, todas las tiendas, almacenes, negocios mandaban a hacer sus cosas a Chau. Por lo tanto, hablar de esta fábrica es hablar de la historia de todo el comercio local. La Casa Oneto, por ejemplo, ya desaparecida, que tú tienes ahí en la mano ese sobre. Y ahí le mandaban a ellos a hacer todas estas Claro, cosas. o este mismo que creo que va a aparecer después en la foto, pero como le adelanto, de Casa Orellana, donde ponía los mira. negativos. También. Donde entregaban. Claro, que esto después se doblaba y se hacía un sobrecito para los negativos. Mira, es tan antiguo que los corchetes están Están oxidados. oxidados. Sí. Cacha. Y en ¿Y algunos... esto no salen de qué años son? No, estos pueden ser de los años 60, 70, Mira, o incluso anteriores. fábrica de fideos Maino, El Paico, El Monte. Sí, mira, ese tema es súper interesante. Yo no sé si la ¿Aquí foto guardaban los siguiente- fideos? Claro, los fideos se vendían en Una sobres bolsita de- alargados. Oh,
Así Como venían la los bolsa fideos del pan, antes. sería súper bueno que lo volvieran a implementar. po, para Totalmente. pasar el Bueno, de hecho, plástico. alguien comentó en la página que como estamos en esta política de no más plástico, sería bueno quizás y reciclar papel y tener algún tipo de fideo justamente. Claro, que hay más, po. Incluso la Chau trabajaba con Solino. colegios. Este, por ejemplo, es un cuaderno del Liceo Charles de Gaulle, la Alianza Francesa, justamente, y hacían todo el trabajo de tipografías. Fideos bandera, oye, esta cosa A ver, hace ¿te tiempo imaginas que... salen nombres de alumnos? No, este está nuevo. Ah, Nuevo, entre En comillas. Molina. No, no tiene nombre, no. ¿Y cómo lo obtuviste esto? Esto es algo que vamos a hablar después, al final, Ya. sobre la exposición. están Esto las es reglas parte- del colegio francés. Mira, hábitos de responsabilidad y moralidad. Lograr que los alumnos adquieran hábitos de responsabilidad a fin de que vayan alcanzando madurez necesaria para enfrentar situaciones que la vida les presente. Mira, Oye, ¿y los estos serán atrasos. los- El alumno que llegue con más de 10 minutos de atraso no será admitido en clase por el resto de dicha jornada. Mira. Oye, pero mire cómo era esto antes. Imagínate que ahora en el francés tampoco le ponen tanto color con el uniforme. Para las damas, jumper azul, blusa blanca, zapatos negros, calcetines azules, chaleco azul, corbata insignia, delantal blanco de algodón, pantalón casimir Mira. azul de corte recto, chaquetón azul parca. Y falda aquí no había todavía. No, No. el jumper. El No, jumper. tampoco, porque iban Eso con lo- pantalón. Jumper Ah, azul. jumper. Pero Ya mira, para eso azul. es lo que menciona la Monse, El Humper. es justamente lo interesante de ver la fábrica. Oye, qué de que no es entrete. solamente una fábrica de papeles, sino que tú puedes ver toda una historia detrás. Y un gato con cámara, parece Sí, que es un la gato foto. con cámara, que es muy tierno. Entretenido. Era el icono que tenía Casa Orellana en aquel entonces. Y al mismo tiempo, bueno, estas son otras etiquetas que traje para que puedan ver en la casa, por ejemplo, detergente Lacón, hecho por la industria Cerecita. Son diferentes, son testimonios al fin y al cabo de la vida doméstica, los colegios, como decíamos recién, ahora nos reímos, pero... es Ahora lo interes- hacen todo cada uno o no. Exactamente, entonces a partir de una fábrica tan particular de Chihuayante, uno puede sacar múltiples lecturas de la historia de todos nosotros, de nuestros padres, nuestros abuelos. Con esto, por ejemplo, iban al colegio, con esto se lavaba la ropa. Entonces es increíble cómo de esta fábrica podemos aprender tanto sobre nuestra propia historia. Claro. Oye, Luis, ¿y eran importadores solamente en Chile? O sea, la fabricación era netamente chilena. La fábrica, sí, pero sí había un contacto directo con Europa, especialmente Alemania, en el cual llegaban también modelos que aquí se Tendencia. imitaban o o influenciaban también, y también los tipos, o sea, las tipografías se mandaban desde afuera. Ya. Eran muy caras, eran un trabajo realmente artesanal, y creo que después venía una publicidad que es bien interesante de fideos, porque al fin y al cabo también estaba muy relacionado con la industria local de otras industrias, o sea, no solamente la papelera, sino también le hacía publicidad a otras empresas de fideos. Por ejemplo, Ñoquis. los ñoquis, claro. En algunos casos también publicidad de medicamentos, Pura fármacos. sémola. Pura sémola, justamente. De medicamentos también. De medicamentos también. De las Y antes boticas. venían esas- Trabajaba con farmacias y boticas. De hecho, por ejemplo, hemos encontrado publicidad de la farmacia San Pedro, de la farmacia Wilson, de diferentes tipos de otros estamentos. Y farmacias en Puerto Montt también, y en Osorno. O sea, no era solamente la producción local. Mira, esto es súper interesante. Por un lado tenemos los fideos de Suazo, que son de Curicó, pero estos son súper interesantes los fideos Vivaldi. Ay, Vivaldi. El Vivaldi, porque el fideo Vivaldi es una industria de Concepción, ya no existe claramente. Está en Caupolicán 930, cerca del Cerro Amarillo. Era una gran fábrica de fideos y que hacía, bueno, caracoles, puntas, hacía diferentes tipos de fideos. Espérate, ¿por qué dice Eras 651? O sea, aquí cerca. También. Sí, también, justamente. Tenía salas de venta y otras, y la fábrica está en Caupolicán. Es Sí, ¿por cuánto estamos nosotros aquí eras? 200. 269. Por acá, claro. Lo que pasa es que, mira, la fábrica de Vivaldi era como una L. Ah, entonces. Para que la así gente era. se ubique, hay un centro comercial llamado Gigantesco, que está cerca del Cerro Amarillo, en calle Caupolicán, entre Eras y Rosas. Hay una especie de veguita. Eso antiguamente era la fábrica de fideos Vivaldi. Mira. Entonces es interesante también que de esta fábrica salen otras fábricas y podemos ir aprendiendo sobre nuestra propia historia industrial. Y aquí en Concepción se hicieron fideos. También tenemos esta publicidad de etiquetas Mira de botellas de los vino, vinos Pinot. etiquetas de vino también. Y ahora bien, ¿cómo surgió todo este trabajo también, este redescubrimiento de la fábrica Chau? Fue porque justamente una diseñadora, Paulina Díaz Schulzler, que es descendiente también de la misma familia, se reencontró con su propia historia y realizó todo este trabajo de reconstrucción de la memoria de la fábrica Chau y realizó esta exposición llamada justamente Chau desde 1897, papel e impresión desde Chihuayante, y que es una revisión histórica
a toda la trascendencia de la fábrica. Mira, a propósito, dice, no, desgraciadamente no conservamos ninguno de los artefactos para producir en serie hechos por mi padre. La verdadera reliquia que sería para todos nosotros, ahora el más insignificante, tosco e imperfecto de esos aparatos. Han sido destruidos por el tiempo, que no en balde han transcurrido de entonces acá más de 30 años. Walter Schaub en 1932. Efectivamente, claro. Y bueno, hizo un trabajo también en el cual colaboramos como Patrimonio Industrial Bio Bio, que es una agrupación que tenemos por objeto justamente relevar toda la historia industrial de Concepción, del área metropolitana de Concepción. No solamente Concepción Centro, sino también Chillhuayante, Tomé, Penco, Lota, Coronel. Y al fin y al cabo es un resumen de toda la historia de todos nosotros. ¿Y esto dónde lo podemos encontrar? Eso, ese libro creo que... ¿Es el único? Este es el único que está... No, mira, yo no sé si quedarán más porque esta muestra estuvo en el Centro Cultural La Moneda, en Santiago. ¿En serio? Estuvo el año pasado, sí, en la galería de diseño que tiene justamente, y que Paulina, junto a nosotros como Patrimonio Industrial, hemos decidido darle un giro a la muestra y traerla a Concepción. ¿Hacían timbres también? Hacían timbres. Oye, Y de hecho, sí, es otro tema todo también. eso. Creo que no sé si después venían a otros, pero en cualquier caso, para poder hacer toda esta tipografía, son en algunos casos dibujos, hacían timbres para así hacer una producción en serie, mucho más rápida. Mira. Oye, ¿y cómo es Esto eso, mismo Luis, que tú van a tienes traer acá. esto a Concepción? Mira, antes que nada, estos por ejemplo son timbres, Ah. lo que se hacían en los sobres. Esto es un timbre de metal que después se estampaba así en cada uno de los sobres. La producción de sobres era muy importante para Chau, incluso en algún momento se hacían 4000 sobres diarios, o sea, era una cosa realmente Para la increíble. época, para claro. la época, Cartas, claro. po. Para la época, Cuando claro. se mandaban cartas, justamente. Ahora mandan los partes nomás en sobre. Justamente. Y mira, la pregunta que tenía la Monse, bueno, este día lunes, a las 7 de la tarde, en la Biblioteca Municipal, se va a inaugurar la muestra, un ciclo de actividades que tienen por nombre Herencia Industrial, Cultura, Memoria e Identidad Penquista. Y el eje central de esta actividad va a ser la exposición de Chau, papel e impresión nacional desde 1897 en Chillhuayante. Y ahí vamos a tener una especie de gran reconstrucción, digámoslo, de toda la memoria de Chau. O sea, muchas etiquetas, mucha historia, vamos a ver de todo tipo, timbres, sobres, cuadernos, libros, todo Chau de pe a pa. ¿Y es va a estar abierto ahí. al público en general? Exacto, ¿Qué abierto costo al tiene? público. Se inaugura el 26 a las 7, pero va a estar por lo menos 2 o 3 semanas en la biblioteca. Y además, bueno, van a haber otras actividades que se las voy a avisar con tiempo, pero el eje central de toda esta herencia industrial va a ser la exposición de Chau. ¡Qué bueno! Sí, patrimonio industrial, que ya hemos hecho otras actividades en el mercado, a través de cicletadas industriales también, conociendo Paños Bio Bio, otras fábricas de aquí de la zona. La CCU, por ejemplo, ahora estamos trabajando con Chau para poder también dar a conocer patrimonio chillhuayantino también. Lunes 26 de noviembre a las 19 horas A en la las Biblioteca 19 Municipal de Concepción. ¿Tiene algún costo? Nada, es gratuito. Mira, El único sí. importante no es que la gente quiera ir a aprender y reencontrarse también con esta historia tan maravillosa que, como se dieron cuenta, no es solamente papel, sino que es sobre todo. De todo, desde fideo hasta colegios. Así que efectivamente iban a haber algunas sorpresas también ahí. Y va a estar Paulina justamente, que fue la artífice de todo esto y con nosotros ha sido un placer trabajar de hecho con ella. Bueno, y Qué todavía bueno, queda patrimonio. familia Chau acá Sí, en Concepción, sí, entonces sí. lógicamente es un tremendo patrimonio vivo. Que, No, y de hecho muchos ex trabajadores también que posiblemente van a claro, ir. por gente que puede haber trabajado. ¿Por qué esta industria cuándo se cerró? El 2010. Mira. No, y de hecho, Ah. y si bien se tecnificó bastante en los 80 en adelante, con el tema de la computación y la tecnología que empezó a llegar, igual quedan trabajadores de la época más antigua, que en la época que conocieron toda la fase mucho más artesanal. La época de oro. Exactamente, la época de oro. Así que efectivamente hay mucho que decir sobre esta fábrica, hay mucho que pueden ver en la página de Patrimonio Industrial Bio Bio, búsquenlo en Facebook, hay muchas publicaciones al respecto. Y bueno, el lunes es la cita justamente. Qué genial. Oye Luis, está muy, muy, muy interesante. Yo creo que Sí. la invitación es a toda la gente a que vaya, a que conozca todo este tremendo patrimonio que va a estar ahí disponible gracias Sí. al trabajo de ustedes. Que te Sí, sigan en las redes Sí, sociales. Historia Arquitectónica de Concepción, ya somos 15.600 en la comunidad, va a seguir creciendo. Si alguien trabajó en Chau, si alguien conoció a alguien que trabajó en Chau, qué sé yo, descendiente, que escriban nomás, comenten, opinen, liberen todos sus recuerdos en la internet, porque al fin y al cabo eso también va construyendo memoria. Y también pasar un dato cortito, Claro. mañana a las 4. Mañana a las 4 siguen las citas con Bermud. Proyecto Bermud va a estar en la Galería Ramos y yo voy a estar a las 4 haciendo una visita guiada por toda la exposición en la Galería Ramos. Así que ahí todos invitados, es gratuito también. Y vamos a aprender bastante sobre los cines y la historia de Concepción. Todos invitados entonces. Todos invitados, Luis, así